Antes que nada, dejar un gran saludo de nuestra delegación, la delegación internacional, la delegación de Argentina. Estamos miembros de ambas centrales sindicales. Y antes que nada, en este plenario, denunciar la situación que está viviendo hoy el pueblo de Argentina y el ataque sistemático que estamos sufriendo en manos del gobierno de Milei. De cara a una reforma regresiva laboral que quieren presentar, mañana en la Argentina va a haber una gigantesca movilización, en donde frente a esa movilización, los mismos de siempre, los terroristas de siempre, no dudaron hace 2 días en vandalizar el local de uno de nuestros secretarios generales de la CGT de Argentina. Por eso queríamos hacer acá esta denuncia y también desde acá mandar un fuerte saludo a nuestros compañeros que están peleando en Argentina. Ahora, compañeros, esta es una asamblea de trabajadores y acá venimos a discutir justamente cuáles son los problemas y cuáles son los desafíos que tenemos por delante. Desde nuestra perspectiva queríamos venir acá a compartir con ustedes una cantidad de problemáticas y también de cuestionamientos que tenemos hacia adelante. Para entender que nosotros, hoy el ataque que está sufriendo la Argentina, hoy Milei no es un caído de cátedra. Milei no es más que un títere del imperio, compañeros. Milei no es más que un títere de Trump. Por eso no pensemos que nos estamos enfrentando con poderes locales. Nos estamos enfrentando, compañeros, con lo más asesino que ha conocido la humanidad. Nos estamos enfrentando con el imperialismo más sanguinario que ha conocido la humanidad. Que no hay duda en agudizar una guerra en Ucrania, donde en el Donbass prendían fuego como prendieron fuego acá esos fascistas. Que no dudan en empujar una guerra y una matanza en Gaza y en Palestina, matando población civil. Que no dudan en generar conflictos en Taiwán. Y que no dudan ahora en intentar frenar el proceso revolucionario venezolano, como están intentando con las amenazas de bloqueo, de invasión. Nos estamos enfrentando a ese enemigo común, compañeros. Un enemigo común que, lejos de estar fuerte, toda esa prepotencia y toda esa bravuconada, compañeros, lo que tenemos que entender, que no es más que un síntoma de debilidad. Un síntoma de debilidad, compañeros, porque estamos en un momento histórico donde está decrépito el imperialismo. Hay que entender, compañeros, que ese imperialismo ya no tiene más las bases de antaño. El grado de socialización de la producción alcanzada, compañeros, el grado de concentración económica, hace imposible que hoy la burguesía en el mundo pueda proponerle una salida al conjunto de la humanidad. Se le acabó la idea del estado de bienestar, se le acabó la idea del sueño americano, se le acabó la idea que en los marcos del capitalismo había salido para los pueblos, compañeros. Y ahí entonces nosotros tenemos un gran debate. Porque si es cierto que el imperialismo no le puede ofrecer nada a la humanidad más que guerra, caos, saqueo, por esa propia lógica de acumulación, esa es su desesperación. Por eso es cierto que necesitan el petróleo de Venezuela, pero más cierto es, compañeros, que tienen que matar el ejemplo, porque ellos no pueden nada. Y solo lo que le queda es destrucción, compañeros. Y ahí sí que los trabajadores tenemos un gran debate para adelante. Ahí sí que nosotros tenemos que discutir cuáles son las formas organizativas que nos debemos quedar y cuál es el contenido de la lucha que tenemos que dar a los trabajadores para construir esa justicia social y ese destino de humanidad que tanto anhelamos. Acá en esta constituyente se estuvieron discutiendo puntos centrales con respecto a eso. Y nosotros tenemos un gran debate, compañeros. Porque de nada sirve venir a hacer acá grandes alocaciones, defender el proceso revolucionario, si cuando llegamos después a nuestra tierra, como decía el Papa Francisco, por quien también pido un gran aplauso, alguien que hoy nos ilumina desde el cielo, decía que de nada sirve proclamar en los discursos si después nosotros tenemos una lucha encorsetada. Que a los problemas locales hay que encontrarle salidas globales, compañeros. Y ahí hay un gran debate, porque nuestras organizaciones sindicales, así como están hoy, están caducas. Las bases de antaño, las bases materiales que hicieron posible el surgimiento de nuestras organizaciones allá por el siglo XIX, donde dominaba la manufactura, donde hacía falta mucho tiempo de trabajo, era una necesidad también de la burguesía y esas patronales meternos adentro. Hoy ya no lo necesitan, compañeros. Ese grado de socialización de la producción hace que sobremos por todos lados. Hay una plétora, hay crisis por plétora, compañeros. Hoy sobran las condiciones materiales para resolver los problemas que tiene planteada la humanidad. Ahora, esa producción y ese desarrollo científico-tecnológico no puede estar en manos de unos pocos, compañeros. Producimos alimentos para 12.000 millones de habitantes y tenemos 2.000, siendo 8, y tenemos 2.000 millones de habitantes en esta tierra que padecen hambre.
Entonces, compañeros, nosotros tenemos un gran debate. Porque de esas organizaciones gremiales que construimos, fuimos dando saltos. Llegamos al momento de la huelga general, un momento de la conciencia muy elevado, donde nos dábamos cuenta que no alcanzaba con la lucha parcial, que había que juntarse. ¿Y qué era la huelga general? El momento donde todos los trabajadores nos juntábamos contra todas las patronales. Ahora tenemos un problema, compañeros, que eso era como un momento extraordinario. Hoy el desarrollo de la fuerza productiva, compañeros, hace que ese máximo nivel de conciencia que hayamos alcanzado bajo el dominio de la manufactura sea nuestro punto de partida, compañeros. Esa máxima unidad tiene que ser el punto de partida. Tenemos que ponerlo común, compañeros. Y para eso tenemos un kilopaso. Porque la derrota no fue al pedo. La traición de la segunda no fue al pedo. La derrota de las dictaduras en Latinoamérica, compañeros, no fueron en vano. Nos instalaron el veneno del individualismo. Nosotros decimos en Argentina somos la generación 2001 y muchos de los que estamos acá somos los que vimos a nuestros viejos cagarse de hambre en los 90. Fuimos los que sufrimos lo que acá sufrió y estalló en el Caracazo. Ese estallido fue lo que nuestra generación hizo en la Argentina en el 2001, compañeros. Y sin lugar a dudas que después de esa lucha parimos los mejores años de la democracia en América Latina. Fue la lucha de los trabajadores, compañeros. Fue la lucha de los trabajadores la que parieron a Néstor y a Cristina. Y sin lugar a dudas que a partir del 2003, muchas de las reivindicaciones que estaban en la clase trabajadora se transformaron en política de gobierno. Pero ahí de nuevo, compañeros, no pudimos negar las causas. Atacamos solo sus manifestaciones. ¿Y dónde quedó esa década ganada? ¿Dónde quedó esa idea que había posibilidad de salida en los marcos de un capitalismo humano? ¿Quién está defendiendo el legado de Néstor? ¿Quién está defendiendo el legado de Chávez? Acá, compañeros, se está defendiendo el legado de Chávez. Acá se está defendiendo el legado de esa década ganada. Porque se tomó conciencia, compañeros, que no hay ninguna posibilidad de diálogo con nuestro verdugo. Se toma conciencia que no hay posibilidad de diálogo. Ya el general Perón en el año 68 dijo, después del 55, cuando la Marina, traidora de los ejércitos populares de San Martín y de Rosas, bombardearon su propia población civil, Perón tomó la decisión de no fusilarlos. Y no estamos hablando de un problema instrumental, estamos hablando de un problema estratégico. Perón en el año 68 dijo que se había equivocado, que él no tenía conciencia que podía haber sectores disfrazados de nacionales tan antipatria. Y son eso, compañeros, son ese imperio que no puede más nada. Y ahí nosotros tenemos un desafío gigante. Porque también, compañeros, en esa década ganada, nos hicieron creer, sin plan estratégico, que la justicia social por la cual pelearon nuestros 30.000 compañeros desaparecidos era sinónimo del ascenso social. Nos hicieron creer que ahora íbamos a pelear para que cada uno resuelva sus problemas de manera individual. Que si vos tenías plata en el bolsillo, el ascenso social te podías comprar un carro, una tele más grande, salir los fines de semana al shopping, y que eso era por cuales nuestros compañeros dieron la vida. Eso, compañeros, era engordarnos para después liquidarnos en el final de la batalla, compañeros. Porque mientras teníamos conquistas tácticas, mientras teníamos conquistas parciales en términos sectoriales, salariales, ellos en términos estratégicos se estaban preparando para derrotarnos. Y eso fue lo que pasó, compañeros. Y contra eso tenemos que combatir. Es cierto que hoy tenemos la amenaza de la ocupación. Hoy la Patagonia Argentina, compañeros, es la retaguardia estratégica del sionismo, porque saben que están cagados en Oriente Próximo y están viendo a dónde van a ir a ocupar y de nuevo hacer lo mismo que están haciendo allá. Ahora, el problema, compañeros, no es solamente la ocupación del imperio, es que nosotros no podemos abandonar lo común, porque el imperio avanza ahí donde nosotros claudicamos, compañeros. Están avanzando en nuestros barrios, están enfermándole la vida a nuestros pibes, está avanzando el narcotráfico, pero si nosotros dejamos de pelear lo común, si la escuela del barrio la habíamos hecho nosotros, si la salita del barrio la hicimos nosotros, si la cancha de fútbol la habíamos hecho nosotros, pero claro, en la década ganada, como teníamos guita en el bolsillo, pagábamos, como los patrones pagan, nosotros pagábamos. Y es más fácil, parece más fácil, porque no tenés que discutir con tu compañero y ponernos de acuerdo cómo carajo puede defender lo común. Pero sin ese diálogo, compañero, eso es lo que nos quebró el imperio. Ese diálogo constructivo, ese diálogo que pone el conflicto como motor de cambio, compañero. Y si nosotros dejamos de atender lo común, si nosotros en vez de pelear para que funcione la sala del barrio, pago la prepaga,
Y si nosotros dejamos de defender la escuela y la salida porque me voy a lo privado, ¿quién carajo se encarga de lo común? Somos los trabajadores, compañeros, los que estamos haciendo eso. Por eso estamos acá. Para nosotros, compañeros, el golpe de timón es casi una Biblia. La conciencia que no podemos copiar el imperio. La conciencia que no podemos decir la vida por Perón y después estar en la lucha facciosa reivindicativa todos los días. Defendiendo la parte y no poniendo lo común. ¿Alguien cree, compañero, que podemos resolver el problema del hambre si no somos los trabajadores los que nos ponemos al frente del control de la producción de su alimento? ¿Alguien cree, compañeros, que podemos resolver los problemas de salud que en la Argentina están sufriendo nuestros jubilados, que son cagados a palo todos los miércoles por este asesino que tenemos en el gobierno, si no somos los trabajadores los que nos ponemos al frente? Perón en la Argentina, compañeros, fue un plan político, no fue sindicalismo. Perón en la Argentina nos propuso a los trabajadores construir un plan político, ponerlo común, desarrollar. Él estuvo en Europa en la previa a la Segunda Guerra. ¿Y saben qué dijo? Dice, yo me di cuenta que así como el Imperio Romano había caído, esta burguesía iba a caer, porque no tenía más nada progresivo que ofrecerle. ¡Qué visión! Y cuando llegó a la Argentina dijo, vamos a construir el factor humano de la revolución, que es lo principal, compañeros. ¿Qué es esto que está acá? ¿Qué es esto que estuvo reunido discutiendo? Que hay que prepararse, compañeros. Que hay que tener disciplina en el trabajo y también disciplina en el estudio. Y eso para nosotros, compañeros, es lo que está en Venezuela. Eso es lo que queremos venir a compartir acá, compañeros de Venezuela. Es el proceso comunitario, compañeros. Perón decía que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Que no hay salidas parciales, compañeros. Y en eso estamos. Porque sin lugar a dudas que no vamos a abandonar ninguna de las luchas reivindicativas, ni vamos a abandonar ninguna de las conquistas que hemos logrado la clase trabajadora hasta acá. Pero no hay duda, compañeros, que eso tiene que ser solo un momento de un plan superior. Y hay que entender que esas luchas parciales, mi empresa, mi taller, mi categoría, mi sector, tiene que estar subordinada a la defensa de ese proceso común. Y en eso estamos, compañeros, en eso estamos. Eso para nosotros fue Chávez, eso para nosotros es Maduro. Es la profundización de la conciencia de la clase trabajadora. En esa comuna, compañeros, es donde para nosotros se realiza el sueño y el proyecto de Perón de la comunidad organizada. Así que, compañeros, desde estas inquietudes que tenemos, de esta afirmación y de este convencimiento, estamos acá, compañeros, en esta tierra que es de paz. Pero todos los que estamos acá, compañeros, tenemos conciencia que la única paz que se puede sostener, compañeros, es esa guerra por la vida, pero que es una lucha a muerte, compañeros. Muchísimas gracias y un saludo.